Todo bien. Pues muy bien, vamos a ver capacitancia y intensidad de campo eléctrico cuando nos referimos a capacitancia, ¿no? Entonces, ¿de qué vamos a hablar? Primero que nada, quiero que tengan en claro las siguientes fórmulas. Vamos a estar trabajando con 3 sistemas a la vez, entonces es importante que tengan presentes los 3. Entonces, denme un segundito. Bien, ahora sí. Entonces, la capacitancia es igual a la carga eléctrica entre el potencial eléctrico, o la carga eléctrica entre el voltaje. La vamos a representar como C es igual a Q sobre V. El campo eléctrico es igual al potencial eléctrico entre la distancia entre placas. Entonces, recuerden que un capacitor... A ver, vamos a ver si aquí hay un esquema. Esquema, capacitor. Tiene 2 plaquitas. Entonces, carga. Vean aquí una plaquita y una plaquita. La distancia entre placas, pues es la distancia entre estas 2 cositas de aquí. Ok, ya tenemos ese concepto. Entonces, el campo eléctrico, hablando de capacitancia, hablando de un capacitor, de un condensador, creo que se llama, es el potencial eléctrico sobre la distancia entre placas. Muy bien. Entonces ya tenemos capacitancia, ya tenemos campo eléctrico y esta de aquí no es capacitancia, esta también es campo eléctrico. Aquí me equivoqué. Campo eléctrico. No campo eléctrico como tal, es la intensidad del campo eléctrico. Muy bien, entonces el campo eléctrico puede representarse como el potencial eléctrico entre la distancia entre placas y también puede representarse como la carga eléctrica sobre el área de las placas por la permitividad del vacío. La permitividad del vacío es una constante que se representa con epsilon subíndice 0 y es igual a 8.85 por 10 a la menos 12. Entonces fíjense que tenemos 3 fórmulas, son las que están subrayadas aquí. Tenemos capacitancia, que es carga eléctrica sobre potencial eléctrico. Tenemos campo eléctrico, intensidad de campo eléctrico más bien, que es potencial eléctrico entre distancia entre placas. Esto también es E. Y tenemos, de nuevo, intensidad del campo eléctrico, pero representado de una manera diferente. Representado como la carga eléctrica sobre el área de las placas por la permitividad del vacío. Entonces ya conocemos las 3 fórmulas. Entonces, lo curioso de trabajar con capacitancia es que vamos a estar trabajando con 3 sistemas y para encontrar alguna variable, para encontrar algún dato, vamos a estar trabajando con los 3 sistemas. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos hacer artimañas algebraicas para obtener esta ecuación de aquí, que nos va a servir para encontrar prácticamente todo. Entonces, ¿qué tenemos? Para empezar, si sabemos que estas 2 fórmulas son iguales, bueno, no son iguales, pero me representan la misma cosa, podemos igualarlas. Podemos igualar esta rojita de aquí con esta azul de acá. Pues eso vamos a hacer, las igualamos. En segunda, yo sé que la capacitancia es la carga eléctrica sobre el voltaje. Yo puedo despejar la capacitancia para obtener únicamente la carga eléctrica. Y me queda que la carga eléctrica es igual a la capacitancia por el voltaje. Entonces, si yo sé que Q es igual a esto, si yo sé que la carga eléctrica es igual a la capacitancia por el voltaje, yo puedo sustituir esto de aquí en esto de aquí. ¿De acuerdo? Entonces, si yo puedo hacer eso, pues me queda la siguiente fórmula. Me queda que el voltaje sobre la distancia entre las placas es igual a la capacitancia por el voltaje sobre el área de las placas por la permitividad del vacío. Esta fórmula de aquí. ¿Qué quiero hacer? Quiero hacerla lineal. ¿Y cómo la hago lineal? Pues quitándome las divisiones. Entonces, esta de aquí está dividiendo y va a pasar multiplicando por acá. Entonces, pues fíjense que esto es lo mismo que decir D sobre 1. Entonces podemos multiplicar y simplemente podemos poner la D acá arriba en el numerador. Entonces me queda que el voltaje es igual a todo esto de acá. Y como yo quiero una fórmula lineal, yo quiero una fórmula que no tenga aquí un denominador que nada más sea pues lineal, que no tenga divisiones ni nada, pues entonces yo voy a pasar este área de la placa por permitividad del vacío, lo voy a pasar para el otro lado multiplicando. ¿Por qué? Porque está dividiendo. Entonces ya conocen los pasos para hacer el despeje, pero lo más importante de aquí es que obtengan esta fórmula lineal.
Ajá, porque esta fórmula lineal les va a permitir obtener muchísimas cosas. Y es lo que vamos a ver a continuación. Entonces vámonos con este primer problema. Voy a hacer zoom porque me di cuenta que... Ok, no tanto. Aquí. Bien, vámonos con este primer problema, que nos dice que las placas de un condensador tienen un área de 0.034 metros cuadrados y una separación de aire de 2 milímetros. La diferencia de potencial entre las placas es de 200 voltios. Y ya pregunta, ¿cuál es la capacitancia y cuál es la intensidad del campo eléctrico? ¿Y cuánta carga hay entre cada placa? Yo puse este primero, pero mira, antes de pasarnos a este que es un poco más complicado, vamos a pasarnos a este de acá, que dice que las placas de un condensador están separadas. Bueno, vamos a ir anotando datos. Bien por aquí. Parece que... Bien, vamos a ir anotando datos. Entonces, ¿qué datos tengo? Tengo lo siguiente. Tengo que la separación es de 3 milímetros. ¿Con qué estoy representando la separación? Con la letra D. D de distancia. Entonces, pues anoto 3 milímetros. Ok, tengo ese dato. ¿Qué más tengo? Tengo que tienen un área de 0.04 metros. Muy bien. Entonces, cuadrados, claro. 0.04 metros cuadrados. Muy bien, tengo estos dos datos. Ahora, para saber la capacitancia, ¿qué tengo que saber? Tengo que saber la carga eléctrica y el potencial eléctrico. Y aquí no tengo ni una ni otra. Entonces, ¿cómo le voy a hacer? Pues voy a aplicar la fórmula lineal que obtuve hace rato de combinar los tres sistemas juntos y sustituir los datos que tengo aquí. Entonces voy a copiar esta fórmula. Ahí está. Le voy a quitar el formato. Ahí está. Entonces tengo esta fórmula de aquí. Aquí lo que me interesa conocer es la C, la capacitancia. Entonces, ¿qué debo de hacer? Debo de dejar a C solita. ¿Están de acuerdo? Bueno, aquí nos falta decir que lo que desconocemos es la capacitancia. Entonces, si quiero dejar a la C solita y esto de aquí está multiplicando, pues lo paso al otro lado dividiendo. Entonces me queda lo mismo de aquí. Pero este VD pasa dividiendo acá. Entonces voy a poner aquí una fracción. Y aquí voy a poner esto de acá. Y acá abajo voy a poner VD. Ahora, fíjense en una cosa. Tengo voltaje arriba y voltaje abajo. ¿Qué pasa? Están multiplicando los dos. Entonces, ¿qué puedo hacer? Los puedo cancelar. Entonces, paso esto tal cual. Entonces, esto desaparece. ¿Y ahora qué pasa? Que ahora sí puedo sustituir en mi fórmula. Y fíjense que me quedan justo los datos que tengo. Tengo área, tengo distancia y me falta la permitividad del vacío. Pero la permitividad del vacío es esta constante de aquí. Entonces no hay ningún problema. Ok. Sustituyo entonces en mi fórmula. Entonces pongo que el área de 0.04 está multiplicando a la constante de permitividad del vacío, que es esto, sobre la distancia. Sobre la distancia. ¿Y cuál es la distancia? Ah, pues 3 milímetros. Y ahora, acuérdense que todo lo queremos en metros. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a poner esto. Voy a poner los milímetros como su expresión ya en prefijo, ya después de pasarla al prefijo como número, como 10 a la menos 3. 10 a la menos 3. A la menos 3. ¿Están de acuerdo? ¿Por qué hicimos esto? Pues porque el mili de milímetros significa por 10 a la menos 3, entonces queda 3 por 10 a la menos 3 metros. Y ahí lo tenemos. Entonces sé ahora que la capacitancia va a ser igual a este churro de aquí. Lo voy a resolver. Entonces tengo aquí el emulador de calculadora y pongo mi división aquí. Y entonces escribo 0.04. A ver si puedo. Así, mira. Y 8.85. Aquí lo anoto por 10 a la menos 12. Todo esto sobre 3 por... No, mejor con este aquí por 10 a la menos 3. Vamos a ver qué nos da. Nos da 1.18
por 10 a la menos 10. ¿Ok? 1.18 por 10 a la menos 10. Por 10 a la menos 10. Y ahí está. Esto en faradios. Acuérdense que si tienen alguna duda me pueden interrumpir. Ok. Este resultado pues ya está bien, es correcto. Pero ¿qué puedo hacer? Puedo expresar esto, este prefijo por 10 a la menos 10 como una unidad. No así como tal. ¿Por qué? Porque no hay ninguna unidad que me represente 10 a la menos 10. Pero sí hay una unidad que me representa 10 a la menos 12. Acuérdense que los prefijos van por múltiplos de 3. Entonces, ¿qué pasa? Que yo puedo recorrer este puntito 2 veces. Entonces, fíjense que me queda 118. Y como ya lo recorrí 2 veces, ahora ya no tengo que avanzar 10, ahora tengo que avanzar 12. Entonces, pues esto es 118 por 10 a la menos 12. Y 10 a la menos 12, ¿qué prefijo nos representa? ¿Alguien sabe? Menos 12. Pico. Entonces 10 a la menos 12 nos representa pico. Pico faradios, ¿ok? Entonces esto es lo mismo que decir 118 pico faradios. Y ahí está, ya tenemos un resultado pues más legible. Este es nuestro resultado, lo logramos. Pum, pum. Muy bien. Y fíjense que justo es la respuesta que nos da aquí en el libro. Tengo el libro, lo voy a subir más tarde a la página, cuando tenga bien hecha la sección de física, que todavía no he trabajado en ella, pero bueno. Ok, ahora sí, ya hicimos este ejercicio más o menos sencillo, vamos a hacer uno más difícil, que es este de por acá. Muy bien. Entonces, bueno, aquí ya me valió verga todos estos datos y así, entonces lo voy a quitar. Entonces las placas de un condensador tienen un área de 0.34 metros. Entonces, espérame tantito, déjame anotarlo. La área va a ser de 0.034 metros cuadrados. Ok, va, ya lo tengo. Ok, hay una separación, representamos con D, es de 2 milímetros, va. Y tenemos que la diferencia de potencial de las placas es de 200 voltios, o sea que el voltaje es de 200 voltios. ¿Cuál es la cuál es la capacitancia y cuál es la intensidad del campo eléctrico? ¿Cuánta carga hay en cada placa? ¿Qué vamos a hacer primero? Lo primero es que quiero sacar capacitancia. ¿Por qué? Porque con estas variables de aquí todavía no me alcanza para sacar alguna otra cosa. Conozco área y conozco distancia y sé que con dos variables puedo calcular cualquiera de las demás de esta fórmula de aquí. Entonces, vamos a hacerlo. La tengo mejor acá. Muy bien. Entonces, fíjense que hace ratito ya hicimos un despeje para la capacitancia. Ya quedamos que la capacitancia es igual a esto de acá. Entonces, pues lo reutilizamos. Entonces, le pongo aquí así. Vamos a cambiarle la C al otro lado. Ya saben de dónde viene esto. Esto viene de esto de por acá. De despejar esta fórmula lineal y dejar a la C solita. Entonces, ya con esta fórmula, ya yo puedo obtener la capacitancia tal y como lo hice hace un momento. Ok, lo voy a hacer. Entonces, tengo C, que es lo que desconozco, y pongo mi fracción aquí. Y entonces, ¿qué variables tengo? Tengo el área, que es de 0.034 metros al cuadrado. Le voy a quitar el metros al cuadrado. Y tengo, pues, la constante de permitividad, que siempre es la misma, que es 8.85 por 10 a la menos 12. Entonces, lo voy a copiar aquí. Tiki. Taca. Y ahí estamos. Y la distancia, ya sé que son 2 milímetros. Hacemos lo mismo que hace rato. Quedamos que mili es lo mismo que decir 10 a la menos 3. Chequen su tabla de prefijos. Chequen la utilidad que tiene. Muy bien. Y ahí estamos. Con esto podemos calcular la capacitancia. Vamos a ver si todo está bien. Todo está bien. Entonces vamos a dar aquí igual. Y vamos a resolverlo aquí en nuestra calculadora. Muy bien. Entonces tengo lo siguiente. Tengo 0.34 por 8.85 por 10 a la menos 12.
Aquí le puse punto 34. Aquí esto está mal. Aquí es punto 034. Ahí estamos. ¿Y todo esto sobre qué? Sobre 2 por 10 a la menos 3. Por 10 a la menos 3. ¿Y qué me da? Me da 1.5045 por 10 a la menos 10. Entonces pongo 1.5045. Ay, Dios santo. Y por 10 a la menos 10. Y ahí está. Y vamos a hacer lo mismo que hace ratito. Vamos a pasar de esto a pico. Entonces, ¿qué hago? Recorro 2 puntitos aquí y me queda de la siguiente manera. 150.45. ¿Qué? Picofaradios. Muy bien. Entonces, ya tenemos este segundo ejercicio. Todavía no. ¿Por qué? Porque también nos pide capacitancia, ya la tenemos. Nos pide intensidad del campo eléctrico y carga en cada placa. Entonces vamos a calcular ahora la intensidad del campo eléctrico. La intensidad del campo eléctrico se representa con la letra E. Y fíjense que esa también la pudimos haber calculado desde un inicio. ¿Por qué? Porque la intensidad del campo eléctrico es simplemente igual al potencial eléctrico entre la distancia entre placas. Y son cosas que ya tenemos. Entonces vamos a ver la intensidad del campo eléctrico. Entonces, quedamos que la intensidad del campo eléctrico es igual a el voltaje sobre la distancia, entre la separación entre las placas. Bien. Pues muy bien, vamos a resolverlo. Entonces ya tengo voltaje, ya tengo distancia, pues simplemente sustituyo. ¿Qué me queda? Me queda lo siguiente, me queda el voltaje pues es de 200 y la distancia pues es la de hace ratito, 2 por 10 a la menos 3 metros. Muy bien. Vamos a nuestra calculadora y lo resolvemos. Vamos a poner aquí 200 sobre 2 por 10 a la menos 3. ¿Y qué nos da? Nos da 1 seguido de 1, 2, 3, 4, 5 ceros. O sea, hace 100.000. 100.000. Y la unidad de esto es voltios sobre metros, pero no la quiero anotar. Bueno, no, sí, aquí voltios sobre metros. Creo que es la unidad. No estoy seguro, corríjanme si no, pero bueno. El resultado es este de aquí. Ok, nos falta la intensidad ¿de qué? Del campo eléctrico. Pues muy bien. Fíjense que yo ya hace ratito aquí arriba hice este despeje de aquí, diciéndome que el campo, que la carga eléctrica, que es lo que queremos saber, la carga que hay en cada placa, es igual a C por V. ¿De acuerdo? Entonces, déjenme copiar aquí y pasarlo aquí. Muy bien. Pues son cosas que ya conozco. ¿Por qué? Porque ya hace ratito calculé la capacitancia. Y ahora, pues ya puedo calcular la carga. Entonces, pues simplemente digo lo siguiente. La carga es igual a la capacitancia que ya calculé, que es esto de por acá, por... Aquí vamos a encerrar esto entre paréntesis. Y lo vamos a multiplicar, ¿por qué? Por el voltaje, que son 200. Hola. Ya, ve. Ok, muy bien. Entonces, pues ya simplemente queda resolver esto. Entonces, vamos a multiplicar 1.5045 por 10 a la menos 10 por 200. Ahí vamos. Y nos da 3.009 por 10 a la menos 8. Entonces, pues anota aquí 3.009 por 10 a la menos 8. A la, aquí, menos 8. 3.009. Aquí le puse 0.009. ¿Ok? Y pues esto lo puedo representar en una unidad. ¿Qué unidad? Pues nano, porque es la que me queda más cercana.
Entonces simplemente muevo aquí el punto, 30.09 nano coulombs. Y ya tienen resuelto este ejercicio, que es el segundo, pero lo puse aquí como el primero, pero fue un error. Muy bien, nuestro último ejercicio, ya para cerrar esta clase, es el siguiente. Dice, determina la capacitancia de un condensador de placas paralelas si el área de cada placa es de 0.8 metros cuadrados. La separación entre las placas es de 4 milímetros y esto ignórenlo. El dieléctrico del aire, esto es aparte. Tiene su teoría, porque todo esto de los capacitores y todas estas cosas tiene su teoría. Entonces no se preocupen mucho por esto. Nosotros vamos a resolver como sabemos y van a ver que vamos a obtener esta misma respuesta de aquí. Pues muy bien. Me pide saber la capacitancia. Entonces fíjense que la capacitancia yo ya la calculé 1 y 1000 veces. Bueno, 2 veces, para que no exageramos. Con esta fórmula. Entonces, vamos a hacerlo. Pum, pum, pum. ¿Por qué con esta fórmula? Porque con la capacitancia normal no la podemos calcular. ¿Por qué? Porque nos pide voltaje y carga eléctrica. Y son dos cosas que no tenemos. Tenemos separación entre placas y tenemos área de cada placa. Entonces, pues ya simplemente nos queda sustituir en esta fórmula. Nos queda el área, que de cuánto es, de 0.08 metros. Entonces, 0.08 metros. Ok, cuadrados. Pero lo voy a quitar. ¿Por qué? Por la constante de bla, 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 bla. Por epsilon 0, que es 8.85 por 10 a la menos 12. Entonces multiplico aquí. Y todo esto va dividido sobre la distancia, que vamos a expresar en metros de la siguiente manera. 4 por 10 a la menos 3. Menos 3. Ok, pues muy bien. Nos queda simplemente calcular esto. Nos vamos a nuestra calculadora y aquí hacemos, pam, y hacemos, aquí le ponemos 0.08 por 8.85 por 10 a la menos 12 sobre 4 por 10 a la menos 3. ¿Y qué nos queda? Nos queda 1.77 por 10 a la menos 10. Ok, 1.77 por 10 a la menos 10. Y ahí está. Entonces, acuérdense, yo lo quiero tener expresado en una unidad, no como por 10 a la menos 10. ¿Qué hago? Recorro este puntito 2 veces. ¿Por qué? Porque quiero pasarme a la siguiente unidad, que va a ser pico. Y entonces me queda 177 picofaradios, que es lo mismo que tenemos aquí en el libro. La otra es otra pregunta que pues no sabemos hacer, pero pues ahí está. Entonces, ya resolvimos los 3 problemas. Ah, caray. Creo que borré uno. Aquí. Ahí está. Ya resolvimos estos 3 problemas. Y ya, fíjense, lo hicimos en media hora. ¿Tienen alguna duda? ¿O todo bien? Todo bien, dice Camargo. Pues muy bien. Así de sencillo, así de fácil. Hicieron esto. Y ya, pues no queda mucho más. Así se hace la tarea. Recapitulando un poco, tenemos 3 fórmulas. Las 3 fórmulas las podemos trabajar como 3 sistemas diferentes, y en estos 3 sistemas diferentes, al sustituir y al hacer toda esta artimaña, logramos tener esta fórmula lineal de aquí. Esta fórmula lineal de aquí lo que nos permite es lo siguiente. Nos permite
obtener cualquier valor de alguna variable de esa fórmula, conociendo dos variables. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera saber voltaje con que tuviera capacitancia y distancia. O sea, ustedes vayan haciendo los ejes y se van a dar cuenta que, pues, habiendo dos unidades de esto, pues ya van a poder calcular las demás. ¿Por qué? Porque al pasar aquí... No. Así, sí, ya. O sea, si yo quisiera saber voltaje, tendría que saber simplemente el área y la capacitancia. Si yo quisiera saber distancia, tendría que saber el área y tendría que saber la capacitancia. Y así sucesivamente. Entonces, pues fíjense que se hace una tarea sencilla. ¿Qué más? Pues ya. Sería todo. Acabamos temprano. Entonces, si no hay más dudas, pues ya podemos. Nada más le puede bajar al primer problema. Luego lo va a subir. ¿Cuál problema? A ver. Vamos. A ver. Aquí. Captura de pantalla. Tienen 3 segundos. 3, 2, 1. Ok. Aquí, captura de pantalla. 3 segundos. Esperen, dejen, hago esto más chiquito. Ok, 3, 2, 1. Y 3, 2, 1. ¿Qué pedo? No. Este es parte de este. Ay, bueno, ya luego mando el documento, no hay problema. Ahorita lo subo a la página. Pero aquí está todo. Entonces, ya tienen las respuestas, pero aún así, antes de, digamos, copiar por copiar, intenten aplicar lo que vieron, ¿no? Y ya luego lo checan. Va. Pues bueno, terminamos por hoy. Muchas gracias.